Capítulo 15. 17 de julio de 2552. Calendario militar. Puesto de avanzada Arquímedes del UNSC. En el borde del sistema Sigma Octanus. El alférez William Lovell se rascó la cabeza, bostezó y se sentó en su lugar de trabajo. La pantalla de visualización envolvente calentaba su presencia. Buenos días, alférez Lovell, dijo la computadora. Buenos días, sexy, él dijo. Habían pasado meses desde que el alférez había visto a una mujer de verdad. La fría voz femenina de la computadora era lo más cercano que tenía a una cita. La huella de voz coincide, confirmó la computadora. Por favor, introduzca la contraseña. Mecanografió. Había una vez una chica. El alférez nunca se había tomado su deber demasiado en serio. Tal vez por eso solo consiguió terminar su segundo año en la academia. Y tal vez por eso había estado en la estación Arquímedes durante el último año, atrapado en el tercer turno. Pero eso le gustaba. Por favor, vuelva a introducir la contraseña. Escribió con más cuidado esta vez. Había una vez una chica. Después del primer contacto con el Covenant, casi había sido reclutado, recién salido de la escuela. En cambio, se había ofrecido como voluntario. El almirante Cole había derrotado al Covenant en Harvest en 2531. Su victoria fue publicitada en todos los videos y hologramas de las colonias interiores y exteriores y en todo el trayecto hasta la Tierra. Por eso Lovell no trató de eludir a los oficiales de alistamiento. Había pensado que vería algunas batallas desde el puente de un destructor, dispararía algunos misiles, acumularía victorias y sería ascendido a capitán en el plazo de un año. Sus excelentes calificaciones le dieron admisión instantánea a la ECO en Luna. Sin embargo, había un pequeño detalle, que la maquinaria de propaganda del UNSC había dejado fuera de sus emisiones. Cole había ganado solo porque superaba en número al Covenant 3-1, e incluso entonces, había perdido 2/3 de su flota. El alférez Lovell había servido en el destructor Gorgón, del UNSC durante 4 años. Había sido ascendido a primer teniente, luego degradado a segundo teniente y finalmente a alférez por insubordinación e incompetencia grave. La única razón por la que no lo habían expulsado del servicio era que el UNSC necesitaba a todos los hombres y mujeres que pudieran tener en sus manos. Mientras estaba en la Gorgón, él y el resto de la flota del almirante Cole habían navegado entre las colonias exteriores persiguiendo y siendo perseguidos por el Covenant. Después de 4 años de servicio en el espacio, Lovell había visto una docena de mundos vitrificados y miles de millones asesinados. Él simplemente se había roto bajo la tensión. Cerró los ojos y recordó. No se había roto, solo tenía miedo de morir como todos los demás. Por favor, mantenga los ojos abiertos, le dijo la computadora. Procesando escáner de retina. Había estado a la deriva desde trabajos de oficina a tareas de baja prioridad y finalmente había aterrizado aquí hace un año. Para entonces ya no había más colonias exteriores. El Covenant las había destruido todas y presionaba inexorablemente hacia adentro, tomando lentamente las colonias interiores. Había habido algunas victorias aisladas, pero él sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que los alienígenas exterminaran a la raza humana de la existencia. Inicio de sesión completo, anunció la computadora. El registro de identidad del alférez Lovell se mostraba en el monitor. En su foto de la academia, se veía 10 años más joven, pelo negro azabache bien recortado, sonrisa con dientes brillantes y ojos verdes y brillantes. Hoy su cabello estaba despeinado y la chispa de sus ojos había desaparecido hace mucho tiempo. Por favor, lea la orden general. 098831A, antes de proceder. El alférez había memorizado esta estúpida cosa. Pero la computadora rastreaba sus movimientos oculares, asegurándose de que la leyera de todos modos. Abrió el archivo y apareció en pantalla. Orden de prioridad de emergencia, del Comando Espacial de las Naciones Unidas. 098831 a código de encriptación. Rojo clave pública. Archivo. Primera luz del UNSC. Comando Naval de la Flota HT, para todo el personal del UNSC. Asunto. Orden General 098831. El Protocolo Cole. Clasificación, restringido. El Protocolo Cole para salvaguardar las colonias interiores y la Tierra. Todas las embarcaciones o estaciones del UNSC no deben ser capturadas con bases de datos de navegación intactas que puedan llevar a las fuerzas del Covenant a los centros de la población civil humana. Si se detecta alguna fuerza del Covenant
1. Activé la purga selectiva de bases de datos en todas las redes de datos con base en naves y en los planetas. 2. Inicie una comprobación triple de las pantallas para asegurarse de que se han borrado todos los datos y se han neutralizado todas las copias de seguridad. 3. Ejecute los depuradores de datos virales. 4. Si se están retirando, de fuerzas del Covenant. Todas las naves deben entrar en el espacio rebufo, con vectores aleatorios no dirigidos hacia la Tierra. Las colonias interiores o cualquier otro centro de población humana. 5. En caso de captura inminente por fuerzas del Covenant. Todas las naves del UNSC deben autodestruirse. La violación de esta directiva se considerará un acto de traición y de conformidad con los artículos 845, PIJAC 7556. La ley militar del UNSC, tales violaciones se castigan con cadena perpetua o pena de muerte. Fin del archivo. Presione Enter si entiende estas órdenes. El alférez Lovell presionó Enter. El UNSC no corría ningún riesgo. Y después de todo lo que había visto, no los culpaba. Sus ventanas de escaneo aparecieron en la pantalla de visualización, llenas de localizadores espectroscópicos y radar, y mucho ruido. La estación Arquímedes hacía entrar y salir 3 sondas del espacio rebufo. Cada sonda emite señales de radar y analiza el espectro desde radio hasta rayos X, luego vuelve a entrar en el espacio normal y transmite los datos de vuelta a la estación. El problema con el espacio rebufo era que las leyes de la física nunca funcionaban como se suponía que debían hacerlo. Las posiciones exactas, tiempos, velocidades, incluso las masas eran imposibles de medir con una precisión real. Las naves nunca sabían exactamente dónde estaban ni a dónde iban. Cada vez que las ondas regresaban de su viaje de 2 segundos, podían aparecer exactamente donde se habían ido, o a 3 millones de kilómetros de distancia. A veces nunca volvían. Tenían que mandar drones tras las ondas antes de que el proceso pudiera repetirse. Debido a este carácter resbaladizo en el espacio interdimensional, las naves del UNSC que viajan entre sistemas estelares podrían arribar 500 millones de kilómetros fuera de su curso. Las curiosas propiedades del desliespacio también hacían de esta asignación una broma. Se suponía que el alférez Lovell vigilaría a piratas o a corredores del mercado negro que intentaran pasar a escondidas y, lo más importante, al Covenant. Esta estación nunca había registrado ni siquiera la silueta de una sonda del Covenant, y esa era la razón por la que había solicitado específicamente esta asignación sin salida. Era un lugar seguro. Lo que sí veía con regularidad eran los vertederos de basura de las embarcaciones del UNSC, nubes de hidrógeno atómico primordial, incluso el ocasional cometa que de alguna manera se había incrustado en el rebufo. Lovell bostezó, levantó los pies sobre la consola de control y cerró los ojos. Casi se cae de su silla cuando la alerta de contacto de la consola de comunicaciones sonó. «Oh, no», susurró, miedo y vergüenza ante su propia cobardía, formando un frío bulto en su barriga. «No dejes que sea el Covenant. No dejes, no aquí». Rápidamente activó los controles y rastreó la señal de contacto hasta la fuente, la sonda Alfa. La sonda había detectado una masa que se acercaba, un ligero arco a su trayectoria tirado por la gravedad de Sigma Octanas. Era grande. Una nube de polvo, quizás. Si lo fuera, pronto se distorsionaría y se dispersaría. El alférez Lovell se sentó más derecho en su silla. La sonda Beta regresó. La masa aún estaba allí y tan sólida como antes. Era la lectura más grande que el alférez Lovell había visto, 20.000 toneladas. Eso no podía ser una nave Covenant, no eran tan grandes. Y la silueta tenía una forma esférica irregular, no coincidía con ninguna de las naves del Covenant de la base de datos. Tenía que ser un asteroide renegado. Golpeó su lápiz óptico en el escritorio. ¿Y si no era un asteroide? Tendría que purgar la base de datos y activar el mecanismo de autodestrucción para el puesto de avanzada. Pero, ¿qué podría querer el Covenant para llegar hasta aquí? La sonda Gamma reapareció. Las lecturas de masa no habían cambiado. El análisis espectroscópico no fue concluyente, lo que era normal para lecturas con sondas a esta distancia. La masa estaba a 2 horas de distancia a su velocidad actual. Su trayectoria proyectada era hiperbólica, una rápida oscilación cerca de la estrella, y luego pasaría invisiblemente fuera del sistema y se iría para siempre. Observó que su trayectoria lo llevaba cerca de Sigma Octanas 4, que, si la roca estuviera en el espacio real, sería motivo de alarma.
En el deshiespacio, sin embargo, podría pasar a través del planeta y nadie se daría cuenta. El alférez Lovell se relajó y envió los drones de recuperación tras las 3 sondas. Sin embargo, para cuando recuperaran las ondas, la masa ya habría desaparecido. Miró fijamente la última imagen en la pantalla. ¿Valía la pena enviar un informe inmediato a Sigma Octanascom? Lo harían enviar sus ondas sin una recuperación adecuada, y las ondas probablemente se perderían después de eso. Habría que enviar una nave de suministros para reemplazarlas. La estación tendría que ser inspeccionada y recertificada, y él recibiría una conferencia completa sobre lo que constituía y lo que no constituía una emergencia válida. No había necesidad de molestar a nadie por esto. Los únicos que estarían realmente interesados eran los tipos altamente avanzados de astrofísica del UNSC y podrían revisar los datos a su antojo. Registró la anomalía y la adjuntó a su actualización horaria. El alférez Lovell levantó las botas y se reclinó, sintiéndose de nuevo perfectamente seguro en su pequeño rincón del universo.